Bienvenidos, para mí es un gusto presentarles a Jair Zanabria, comunicador social y periodista, experto en corrección de estilo. Hola Pau, muchas gracias por esta invitación. Espero que pues pueda compartir un poco mi experiencia en este tema, en tema de corrección de estilo y que bueno, las personas que nos puedan ver pues se lleven muchos aprendizajes y que lo puedan aplicar en su cotidianidad. Perfecto, sí, es que es verdad que existen bastantes falencias en el uso del idioma y se ve a nivel educativo, profesional, en lo cotidiano, en todo. Entonces, pues es por eso que hoy vamos a estar hablando de este tema tan interesante que muchas veces no le damos su importancia. Me gustaría saber qué fue eso que te llevó a trabajar en este campo. Digamos, lo primero pues se remite a mis épocas de colegio, di tú, cuando yo estaba en 10º y 11. Siempre tuve como ese gusto por el español y pues por esa parte escrita, independientemente de la asignatura pues en la que pues digamos uno estaba, siempre me llamó esa parte. Un segundo escalón ya fue más que todo en la universidad y digamos que de ese paso del colegio a la universidad hizo que yo pues seleccionara la carrera de comunicación social y periodismo. Pero a partir de mi práctica profesional y de ahí en adelante, digamos que yo ya me incliné más por la parte de comunicación corporativa, comunicación digital, pero siempre pendiente de la parte escrita y me fijaba mucho en la ortografía, en todo lo que hacía, en todos mis trabajos, los presentaba como de la mejor manera. A partir de ahí, de mi práctica profesional, donde yo ya empecé como a ver esa importancia que en verdad se tiene de redactar cualquier mensaje, desde el más sencillo hasta el más pues elaborado, y a partir de ahí entonces ya pues involucro un tercer escalón que hace parte de la experiencia laboral. Durante mi experiencia laboral, pues yo digamos que ahí ya he aplicado la corrección de estilo en varios campos. En la parte de la comunicación corporativa, en la parte de comunicación digital y en la parte de comunicación audiovisual. Y pues me he dado cuenta que es muy importante porque todo lo que tú proyectas, lo que tú envías por un correo, lo que tú vas a mostrar en un video, todo tiene que estar pues impecable desde el punto de vista de la escritura, de la redacción. Todas esas etapas que te acabo de contar, digamos que hoy día me llevaron a emprender, a aplicar principalmente la corrección de estilo en textos académicos, corporativos y editoriales. Súper interesante, o sea, todo ha sido como una escala y lo que mencionas de que se aplica en todas las facetas, digamos, en una presentación, al hablar en público, en la parte escrita, en todo, esa es como algo que debemos tener muy presente. Me gustaría saber qué cualidades o características debe tener quien se desempeña como corrector de estilo. Yo creo que una de las más importantes es que la persona tenga un buen ojo, que la persona sea muy atenta y que tenga buena atención al detalle. Debe ser una persona que ve lo que los otros no ven. Cualquier minucia, cualquier detalle, te hablo de una letra, una coma, una tilde, una mayúscula, etcétera. Eso lo debe referenciar una persona que quiera desempeñarse como corrector de estilo. También, pues, debe ser una persona que tenga gusto y que también le apasione mucho, digamos, lo que no se comunica bien. Lo mismo, uno puede ver un mensaje, una valla publicitaria, un correo, hasta un mensaje en WhatsApp, pero digamos que es como esa curiosidad que uno debe tener y analizar, leer, mirar si se entiende o está un poco confuso. También pues tener gusto por la lectura y la escritura, pues es algo tal vez muy básico, pero digamos que para una persona que quiera como perfeccionar esa parte, pues leer y escribir siguen siendo las dos herramientas como más Sí. efectivas. Te puedo mencionar otras como por ejemplo, pues también que es una persona que le gusta investigar y reaprender, que todos los días esté en constante aprendizaje. Perfecto, importante. Entonces ya saben que les gusta leer, que les gusta la parte de investigación. Quería saber cómo Ujú. fue tu primera experiencia como corrector de estilo, si la recuerdas o tienes de pronto por ahí presente alguna anécdota que nos quieras compartir. Claro que sí.
Antes de poder, digamos, poder realizar algún trabajo, yo tuve que planearlo y ejecutarlo. Entonces te estoy hablando principalmente de crear mi propio sitio web y pues mis redes sociales. A partir de ahí, cuando ya construí eso, ya empecé pues a generar como esa curiosidad en las personas. Entonces, a través de mis diferentes publicaciones y contenidos sobre temas de gramática y corrección de estilo, pues ya las personas empezaban a conocer un poco de mí. Mi primera experiencia fue a través de una persona que yo conocía o que conozco en la universidad. La persona vio el mensaje, simplemente vio el mensaje, me escribió y pues nada, ella me dio las pautas, qué tipo de texto era, la extensión del documento y pues yo le expliqué cómo lo hacía y arrancamos. Una segunda experiencia tuvo que ver más, ya digamos un poco como, no sé, como de otro nivel, por decirlo de alguna forma, y fue con una persona que estaba haciendo ya una investigación de maestría. Ella me escribió, como era conocido, pues fue un poco más fácil y lo mismo, simplemente me preguntó cómo era la metodología, hice lo mismo, le mostraba mi sitio web y digamos en ese caso ya era un texto académico, hacía parte de una investigación de maestría y el tema era más de la parte de servicios ecosistémicos culturales. Esa fue mi segunda experiencia y digamos, ahí ya fueron muchas más páginas, fue un documento mucho más extenso. A partir de ahí entonces yo ya empezaba o empecé, digamos, a empezar a corregir textos como relatorías, ensayos, trabajos de investigación y algunas personas también me contactaban para que les ayudara a corregir como cuando realizaban campañas en redes sociales, entonces me mandaban los copies de esas campañas y yo también se las ayudaba a corregir. O te puedo nombrar tres logros. Hubo uno que, digamos, es más que todo relacionado a la parte de e-learning, cursos virtuales. Esto hace parte de la parte académica, pero esto, digamos, ya fue algo muy gratificante porque en este caso fueron con tres entidades. El curso que yo corregí se llama Curso de Liderazgo, Participación y Veedurías Juveniles. Y ese curso, digamos que lo conforman el Ministerio de Educación, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Universidad Externado de Colombia. Esas tres entidades hacen parte de ese curso. Y la persona que me contactó, pues hace parte de la Universidad Externado y pues se interesó por mí, por ver mi sitio web, mi contenido y pues me planteó la idea de que yo les ayudara a corregir pues todas las presentaciones de ese curso, el borrador de los contenidos. Entonces aquí ya empezamos a hablar de algo mucho mayor, ya con entidades y pues en total fueron 6 módulos y cada módulo tenía como aproximadamente 40 diapositivas. Entonces, eso, digamos, me marcó y yo dije, no, debo seguir por este camino. Y más adelante, te estoy hablando ya en este año, lo que estoy haciendo actualmente, mmm, digamos, ha sido mi mayor logro hasta el momento, que es corregir un texto literario específicamente, o bueno, han sido dos, pero uno ya está publicado, que fue un libro que se llama Siete lecciones antes de morir. Ese libro lo escribió un psicólogo, yo no conocía a la persona me contactó en LinkedIn. Eh, y la persona pues le gustó como mi metodología y arrancamos. El resultado pues fue que yo pude corregir ese libro es de 157 páginas, fue un libro digital y pues ese libro ya está publicado en Amazon y pues obviamente está ahí pues ya digamos el nombre de mi marca, mi nombre, que yo fui el que hice la corrección de estilo de ese libro. Entonces pues ya aquí ya digamos pasamos al otro frente que es un texto literario y pues eso, digamos, ha sido mi mayor logro. Y yo he corregido otro libro que en este caso fue una novela de un arquitecto que lo escribió. El libro se llama Proyecto White Elephant y pues ese libro no se ha publicado porque está participando en un concurso. Entonces, pues ahí sí ya dependemos de cómo le vaya. Pero digamos Seguro, que, muy bien. pues ojalá porque, digamos, estamos en abril en 2 meses, en junio dan la respuesta. Entonces, pues, obviamente, si le va bien, pues le va bien al autor, me va bien a mí, pues porque yo hice la Claro parte que de sí. corrección de estilo
y pues entonces eso sería obviamente maravilloso para mí. Hasta el momento, pues esos han sido como, o pues digamos las experiencias que yo pues más destaco de mi trabajo actual, y pues obviamente espero que sean, pues que se puedan multiplicar. Claro que sí, seguro que así va a ser. Y bueno, por eso que mencionas que existen diferentes como tipos de texto o te buscan para corregir diferentes tipos de formatos y documentos. ¿Cómo es esa forma que tienes para cotizar, digamos, para saber, por ejemplo, de tantas páginas este valor o más o menos cómo es esa parte? Digamos, hay tres puntos claves para mí que son, el primero es la definición del tipo de texto. Lo primero que yo le pregunto a la persona es, ¿qué tipo de texto es el que usted quiere que yo le ayude a mejorar? Eso es lo primero. Lo segundo es la extensión del documento. Entonces, en mi caso, yo lo evalúo por páginas. Entonces, si es un documento, la mayoría son documentos en Word, entonces, pues, dependiendo del número de páginas, entonces, pues, eso hace parte de la cotización. Si es una presentación, pues es por el número de diapositivas digamos que ya es el número, ya no es la extensión del documento, sino cuántas son. Y si es un video, por ejemplo, entonces ya pasamos a mirar la duración, cuánto tiempo es, si son tantos minutos o si es una hora o dos, o bueno, entonces ahí ya hablamos de tiempo. Y el tercer aspecto es el tiempo de entrega. Muchas personas, pues digamos, de pronto necesitan el texto de un día para otro o en 3 días, una semana, o digamos, pues, entre más extensos, pues obviamente el tiempo también pues debe ser un poco acorde a eso. Entonces, esos tres aspectos es lo primero que yo, pues, como que llego a un acuerdo con las personas que están interesadas. Cuando ya tengo esa información, tengo mi formato de cotización y se lo envío a la persona. Y también pues ahí mismo se aclaran esos tres puntos y también adicionalmente pues despejamos dudas de cuál va a ser nuestro canal de comunicación pues para los trabajos. Algunas personas me indican que o me exigen más que hayan acuerdos de confidencialidad, entonces yo tengo Claro. otro formato donde pues yo firmo y me comprometo a que lo que yo vaya a corregir pues es solo para el servicio y corrección de estilos, los métodos de pago que se utiliza para eso, cuál va a ser mi metodología y pues cómo voy a corregir el texto. Digamos que todo eso yo se lo explico a la persona antes digamos, Empezar. de empezar. Es importante que la persona tenga lo más claro posible cómo yo trabajo, cuánto le vale, cuánto me voy a demorar, cómo lo hago. Y bueno, eso es lo que hago cuando una persona pues me escribe y está interesada en que yo le pueda ayudar a mejorar su texto. Súper claro. Y lo que mencionabas del tiempo es algo bastante importante porque me imagino que no falta, digamos, alguien sábado en la noche que quiere algo para el lunes a primera hora. Bueno, y me gustaría saber cómo es el proceso. Digamos, te llegó el texto, le haces una primera lectura, entonces ahí cómo es, digamos, cafecito, diccionario en mano, bueno, ¿cómo es más o menos esa parte? No, pues digamos, no. Eso del cafecito es como para otra generación. En mi caso, en mi caso, digamos, yo realizo 3 lecturas, o sea, como 3 fases de lectura para ese texto. Lo primero, entonces, la primera lectura yo pongo música, bueno, en mi caso a mí me gusta la música electrónica o Ujú. el rock clásico en inglés o en español. Entonces, ese tipo de música a mí me relaja y como que ya me inspira un poco para concentrarme como con el texto. La primera lectura que yo hago, la hago de una manera rápida, de una manera muy global, y eso me va a ayudar a mí a saber con qué texto yo me voy a enfrentar. Entonces, yo pues rápidamente identifico qué tipo de texto es, qué temas se manejan y bueno, entonces lo hago de una manera muy rápida y eso me va a ayudar también a responderle a la persona, digamos, en cuanto a la cotización. O sea, yo lo debo leer porque pues partiendo de ahí, pues la persona va a saber también cuánto digamos, qué tan complicado puede ser al llegar a la corrección. Entonces, primera lectura, una lectura global. La segunda lectura, pues ya hace parte ya de como tal pues el trabajo de corrección. Aquí, digamos, yo ya no,
escucho ningún tipo de música. A mí me gusta ya estar en un lugar donde pues no haya ruido, o sea, donde entre menos ruido mejor. Si es total Concentrado. Sí. silencio total, es mucho mejor porque pues en mi caso yo necesito eso para concentrarme totalmente y pues empezar a leer y a hacer mi trabajo de corrección. Entonces pues obviamente ese es el trabajo más dispendioso, más largo, más demorado y pues digamos en mi caso te puedo agregar que yo, digamos, me organizo. Si yo me voy a demorar 20 días, entonces saco un promedio de cuántas horas yo le puedo dedicar al día para que pues yo no me canse, porque pues estar leyendo y corrigiendo pues también es una tarea que le puede a uno pues desgastar mentalmente pues bueno, yo me organizo de esa manera y pues para que la corrección pues quede de la mejor forma. Y la última lectura, la tercera, pues sí, en lo mismo, concentrados, donde no haya tanto ruido y yo leo en voz alta porque esta tercera lectura pues digamos, me corrobora y al mismo tiempo es una última corrección para mirar si la lectura es fácil de leer, si hay fluidez pues eso me permite también a mí como decir, listo, yo de acuerdo a mi conocimiento, de acuerdo a mi trabajo, entonces yo creo que este texto ya quedó mucho mejor. Muy bien. ¿Y recomiendas alguna herramienta digital que de pronto haga parte de tu trabajo, que utilices o algo? Yo uso una que pues para mí pues tal vez es la fuente principal, que es la de la Real Academia de la Lengua Española, entonces pues yo ahí consulto obviamente pues las definiciones de los conceptos, al mismo tiempo pues la parte de ortografía y pues digamos acudo ahí sí o sí. Otra que yo consulto con frecuencia es la página de la Fundación, hace parte de la RAE, pero es la Fundación del Español Urgente, es www.fundeo.es. Ahí ya te explican un poco más, es la parte de gramática, la parte ya más de estructura y por qué razón se escribe una expresión o un concepto así y no de otra forma. Entonces, esto ya no es más de ortografía, sino es más de forma, te explican un poco te sacan de como esas dudas. Entonces yo acudo a esta página para eso. Y yo acudo a otra que es wordreference.com, que pues en este caso ya es más para usar sinónimos o antónimos para no repetir. Y habrán personas que les gusta aprender de otra forma, una manera más didáctica, más recreativa. Entonces, yo creo que las personas podemos aprender cosas a través de los juegos. Entonces, a mí me gusta mucho jugar 3 juegos que tienen relación con esto de las palabras más que todo. No sé si tú de pronto los has escuchado o las personas que nos puedan ver. Yo juego uno ¿Cuáles? que se ¿Cuáles? llama, uno se llama Scrabble, que ese, pues es conocido, está en inglés y en español y pues lo juego obviamente de manera digital. Ese es muy bueno pues pues primero pues para manejar conceptos de las palabras como tal y tú puedes aplicar la parte ortográfica. Si tú no sabes cómo se escribe tal palabra, pues vas a perder porque pues de eso se trata de De crear saber. palabras, de crear palabras con algunas letras que te dan en desorden y tú tienes que armar palabras Y me imagino o que se sea, va subiendo poco a poco de nivel, ¿no? O sea, se empieza como claro, más básico y a medida que vas avanzando, pues ya se va complicando la cosa un poquito más. claro, sí, sí, porque digamos te dan o sea, si tú armas una palabra de 2 letras, pues el puntaje es menor. Si tú armas una palabra de 3 letras, va a ser mayor, de 4, de 5, de 6, de 7. Entonces, digamos, es muy divertido y es muy entretenido, pero al mismo tiempo tú estás aprendiendo. Otro juego que este es pues, un clásico y yo creo que, bueno, las personas de mi generación lo habrán jugado mucho y es Stop, así se llama, Stop. Te dan un minuto, nada, una ruleta, te dan una letra y tú tienes que empezar a escribir palabras de acuerdo a unas categorías. Entonces, pues volvemos a lo mismo. Si te preguntan la letra A, entonces un color por A, entonces pues azul, pero si tú escribes azul, por ejemplo, con S en vez de Z, entonces no vas Mal. a nada, pierdes. Y así es. Entonces, es el juego de stop de nuestra infancia, pero pues es de manera digital. Y hay otro que también, pues a mi modo de ver, pues hay mucha publicidad de eso y es Cody Cross, que ese ya es más enfocado a los crucigramas. Entonces,
es un crucigrama digital, pero entonces te generan un contenido donde te explican el contexto de cuál va a ser la palabra que tú tienes que adivinar. Entonces, es otra forma de seguir practicando esto que estamos hablando, pero a través de los juegos. No, súper buenas. Esas son recomendaciones que nos has dado. ¿Cuáles son los errores más comunes que ves en tu día a día? Digamos, yo como publicista, pues me fijo mucho en lo que son las campañas publicitarias. Hay cosas que le pasa tanto a grandes empresas como a pequeñas, eso es a todo nivel. Incluso el uso de Sí. la coma que hace que cambie totalmente una frase, el sentido de lo que se quiere decir. Entonces, en tu caso, ¿qué es lo que más ves en tu día a día? Entonces, digamos, estoy de acuerdo contigo, digamos, uno de los más que se presentan con frecuencia, ese es el uso de la coma, pues algunas personas, no sé, no tienen claro los tipos de coma que hay o en qué casos sí y qué casos no, entonces ese es uno que se presenta muy frecuente. Al mismo tiempo, los signos de puntuación, entonces se confunden de pronto en cuándo es más acertado colocar un punto y coma, un punto y aparte, un punto y seguido. Digamos que son cosas sencillas. Hay otro aspecto que es la repetición de palabras. En muchos casos uno va leyendo y pues va identificando que se repite mucho y entonces como que eso genera lo que se conoce como pobreza léxica, entonces pues es muy repetitivo y pues no, o sea, la idea es cambiar las palabras, utilizar los sinónimos, utilizar los conectores, entonces ese es otro problema que yo veo, se repite mucho lo que se quiere decir. Otro que te puedo mencionar es, digamos, todo tiene como relación, es el uso incorrecto de palabras homófonas, que son las palabras que, digamos, suenan igual, pero que se escriben diferente. Entonces, algunas personas confunden eso. Digamos, no es lo mismo el con tilde que el sin tilde, tú con tilde que tú sin tilde. Y hay muchos ejemplos de este tipo de palabras. Otro error que yo puedo mencionar es el uso de las mayúsculas. A veces las personas abusamos o abusan del uso de las mayúsculas cuando no se debe. Entonces, pues, digamos que hay unas reglas ortográficas donde en ciertos casos se debe usar, en otros no, y pues eso también se puede evidenciar. Esos, digamos, te puedo mencionar esos como algunos de los que más se presentan. Con esto de las mayúsculas, es verdad que cuando, o sea, o he escuchado, que si se escribe Dime. todo el párrafo, todo en mayúscula, es como si le estuvieras gritando a la otra persona. Sí, sí, eso se presenta, es exacto, es como si tú le estuvieras gritando a alguien o lo estás ofendiendo o digamos hasta, sí, lo estás ofendiendo, lo estás gritando, entonces pues uno al ver un mensaje pues se lo puede tomar a mal y entonces se presta para una mala interpretación y pues se puede generar una discusión y si nos vamos más allá, después se puede generar ya un problema o bueno, algo. Entonces sí, claro que sí, digamos que en este caso no es debido pues usar las mayúsculas. ¿Te ha pasado que digas definitivamente este texto no se entiende y debas contactar al autor? ¿Qué es esto? Sí, en ocasiones sí me ha pasado porque pues lo que el autor quiere decir es una cosa y yo pues al leerlo pues no entiendo eso que él quiere decir y pues entiendo otra o interpreto otra. Entonces, en esos casos pues digamos, yo lo que hago es, lo primero es que yo lo leo y si no es entendible, entonces yo marco una sugerencia o un comentario pues, le explico de que este párrafo o esta oración no es entendible. Entonces, Ya te ya la explico. persona lo va a saber. Como segunda, digamos, el segundo aspecto a tener en cuenta, entonces, de acuerdo a lo que yo interpreto, entonces yo hay algo como esa sugerencia. Entonces, de acuerdo a lo que yo puedo interpretar, sugiero cambiar esto por lo otro. Pero, digamos, yo ya le estoy avisando que si eso es lo que, si lo que él quiere decir no es lo que yo estoy sugiriendo, entonces pues digamos ese párrafo ya, digamos, queda pendiente o cuando ya terminemos el trabajo, como hay una retroalimentación final, entonces la persona me puede ya explicar a qué se hacía referencia. Y ahí pues ya, pues, digamos, podemos como aclarar como esa confusión. Entonces, en ocasiones sí me ha pasado eso. Y pues como te digo, cuando pasa eso, entonces
digamos que subrayamos el párrafo, lo dejamos ahí y al final algunas personas, digamos, hacemos ese ejercicio. Cuando yo ya le entrego el trabajo a la persona, nos reunimos, nos conectamos pues, por videollamada o por llamada y entonces yo le explico lo que hice y si no es lo que el autor, digamos, en principio quería expresar, entonces él me hace a mí una retroalimentación y pues el resultado de todo esto es que en esa retroalimentación pues se aclara todo y pues se deja el párrafo como tal. Si esto digamos que te cuento es si en dado caso definitivamente no es muy claro lo que se quiere expresar en el texto. Pero pues son menos las veces que pasa esto que pues que uno lo lee y uno pues lo corrige. ¿Qué opinas de esta frase de Cristina Núñez que dice la corrección de estilo consiste en corregirlo todo menos el estilo? Bueno, ¿qué pienso de esa frase? Pues yo te digo, yo te diría que yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo por tres razones. Digamos, la primera, te lo mencioné anteriormente, y es que uno debe ser respetuoso con el autor. Entonces, uno puede mejorar y ayudar a que el mensaje sea mucho más entendible, pero eso no significa que uno le vaya a cambiar el sentido. Entonces, debe uno ser respetuoso con el autor. Eh, Se corrige, pero no se corrige el estilo. Entonces, algo como lo que te decía ahorita, cuando uno hace cualquier tipo de sugerencia, por más sencilla que sea, uno debe incluir comentarios que permitan que el autor revise o cualifique los textos. Entonces, yo, digamos, yo puedo corregir el párrafo que él escribió, pero yo le estoy explicando por qué sugiero tal cambio. Y lo mismo, esos cambios no pueden cambiar lo que él quiere decir. Yo puedo usar sinónimos o un conector o la puntuación adecuada, pero el resultado es que la idea que el autor quiera expresar pues sea la misma. Lo que pasa es que va a mejorar. Entonces, estoy de acuerdo con la frase. O sea, uno corrige para que lo que se quiera expresar quede mucho mejor, pero no le estoy cambiando lo que el autor quiere decir. Jair, ¿qué le puedes recomendar a esas personas que sienten interés por llegar a ser correctores de estilo? Bueno, las personas que quieran trabajar en esto, que lo están haciendo, o las personas que les interese, yo les diría que no se compliquen, que menos es más. En muchas ocasiones lo más sencillo es lo que mejor se entiende y es mucho mejor. Hay que facilitar los procesos. Entonces, eso hará que se entiendan mucho mejor las cosas y se evitará ambigüedades o se evitará que se generen dudas cuando uno vaya a leer un texto o un contenido. Yo también les recomendaría que es necesario investigar, leer y mezclar eso, mezclar el conocimiento con la práctica, con la experiencia laboral, con un emprendimiento. Entonces, eso también pues lo recomendaría. Otra cosa que yo recomendaría y que no solo en este campo, sino en tal vez todos, es el excelente servicio al cliente que uno debe transmitir, porque pues en este caso estamos hablando con clientes, con escritores, con personas que trabajan en compañías pues necesitan hacer sus escritos para una reunión, para una presentación, para un discurso, o estudiantes que entonces pues necesitan sus trabajos para poder, no sé, pasar una materia o poderse graduar. Entonces uno siempre debe dirigirse muy bien a este tipo de personas, así sean un poco pues diferentes nichos de negocio, pero siempre con una excelente actitud hacia ellos. Y lo último, una cuarta recomendación es que el corrector de estilo no solo es una persona que se dedica a trabajar lo editorial o lo literario. Yo hice un diplomado hace unos años en esto y de ahí me surgió también este gusto y ahí me di cuenta que muchas personas creían que solamente un corrector es para corregir libros literarios o de este tipo. Y pues no, un corrector de estilo puede trabajar como te he mencionado en esta charla, en la parte corporativa, en una empresa,
en la parte académica y en la parte editorial, en la parte digital también, en la parte de publicidad también. O sea, hay muchos campos donde uno puede trabajar esta parte de corrección de estilo. Si alguien necesita tus servicios, ¿por qué medios te puede contactar? Nos hablabas de la página web, cómo es, cómo te buscan en redes sociales, por favor, dinos. Listo, dale. Para las personas que quieran consultar, investigar más sobre mí, conocer un poco más de mí como persona y de la parte laboral y de mi emprendimiento, mi sitio web es jairsanabria.comunicaciones.com. Ahí pues pueden ingresar y consultar mis gustos, dónde he trabajado, cuáles han sido mis trabajos, las opiniones de las personas con las que yo he trabajado, mis publicaciones y bueno, como un poco de mí de esta manera. Y pues mis redes sociales, en Instagram pues estoy como Jair Sanabria Comunica, ahí pues yo genero contenido más que todo pues de lo que yo hago en mi emprendimiento, pero también realizo contenido de aprendizaje, contenidos relacionados con ortografías, con gramática, tips para diferenciar una palabra de otra, cómo se escribe tal concepto. Entonces es una mezcla de que las personas conozcan lo que yo hago, pero también al mismo tiempo les doy como metodologías para que se puedan mejorar su reacción y la ortografía de una manera rápida y pues más didáctica. En LinkedIn estoy como Jair Sanabria, en Facebook estoy como Jair Sanabria y Jair Sanabria Comunicaciones, y en YouTube estoy como Jair Sanabria. Esas serían mis redes sociales y mi sitio web. Yo los invito a seguir a Yair y es que es verdad, van a encontrar contenido de valor súper interesante que les va a aportar mucho en su día a día. Bueno, súper. Entonces, Yair, no, yo creo que te quiero dar las gracias por habernos acompañado, por todo lo que nos has aportado. Definitivamente hemos aprendido bastante de todo este tema. Te deseo muchos éxitos, muchas bendiciones. No, gracias a ti, Pau, por este espacio, por esta invitación, gracias por permitirme, pues, dar a conocer un poco de lo que yo hago digamos, de inculcarle a las personas que independientemente de donde se desenvuelvan, una universidad, un colegio, una empresa, o que su gusto sea el de escribir, siempre deben tener en cuenta que la parte, pues, de redactar, de saber cómo hacerlo, de ser sencillo, de ser entendible, digamos, eso es muy importante y que lo deben aplicar de la mejor forma en su cotidianidad. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad y pues espero que las personas se lleven un buen mensaje de esta charla que realizamos el día de hoy. No, con todo gusto. Yo los invito a que le den like si les gustó la entrevista, si les interesa el marketing digital, los temas asociados con emprendimiento, con marca personal. Los invito a que se suscriban al canal y nos vemos en un próximo video.